Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte nuevamente aquí en este espacio. Somos el Ministerio de Mujeres llamado Perlas de Sabiduría de la Iglesia de Cristo Adulam. El día de hoy, continuando con esta serie llamada Maternidad Cristiana, tenemos otro gran mensaje para ti, orando por tus hijos. Como madres cristianas tenemos el privilegio y el poder de interceder a través de la oración. La maternidad es un llamado divino, queridas hermanas, y la oración es nuestra herramienta más poderosa para proteger, guiar y bendecir a nuestros hijos. La Biblia nos recuerda en Proverbios 22:6 que debemos instruir a nuestros hijos en el camino correcto y que aún en su vejez no lo abandonarán. En esta presentación vamos a explorar por qué es tan importante orar por nuestros hijos, qué áreas debemos de cubrir en nuestras oraciones y cómo hacerlo de una manera efectiva para ver resultados transformadores en sus vidas. La oración es una herramienta poderosa que nos permite proteger, guiar y bendecir a nuestros hijos de una manera profunda y duradera. Nuestros hijos son un regalo divino que Dios nos ha confiado. No son nuestros, sino tesoro que debemos de cuidar y guiar. Como madres cristianas, hermanas, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser las primeras en presentar a Dios a nuestros hijos, modelando la fe y enseñándoles sus caminos. Necesitamos la sabiduría de Dios para cumplir estas tareas tan importantes. Debemos acercarnos continuamente a Él en oración. Cada hijo viene al mundo con un propósito divino. Nuestra tarea es ayudarles a descubrir y a cumplir ese llamado único que Dios ha puesto en sus vidas. A través de la oración nos alineamos con los planes eternos que Dios tiene para nuestros hijos, incluso antes de que podamos verlos manifestados en ellos. Nuestros hijos pertenecen primeramente a Dios, aunque nosotros los creamos. Orar por ellos nos recuerda esta verdad y alivia la carga de sentirnos totalmente responsables. La oración tiene un gran poder espiritual, hermanas. Nuestras oraciones crean una cobertura protectora que ninguna otra acción puede proporcionar. Reconocemos que tenemos limitaciones. No podemos estar en todo lugar ni controlarlo todo, pero podemos entregar a nuestros hijos a Dios a través de la oración. La oración nos recuerda confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender solamente de nuestro propio entendimiento. Orando por la salvación y la relación con Dios de nuestros hijos es esencial como padres cristianos. Debemos orar para que la palabra de Dios caiga en tierra fértil en sus corazones y que produzca un fruto abundante. Intercedamos para que tengan un encuentro transformador y personal con Jesucristo, no solo heredado de nuestra fe, sino desarrollado en ellos mismos, en su propia fe. Pidamos que desarrollen una pasión genuina por la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes.
Nuestro mayor deseo como padres debe de ser que nuestros hijos conozcan a Jesús personalmente y que caminen con Él cada día de sus vidas. Muchas veces, hermanos, y sobre todo aquellos padres que ya tenemos hijos grandes, quisiéramos que todo esto que te he mencionado sea vívido en sus vidas, pero no nos arrodillamos ante el Padre y no los cubrimos y no le pedimos al Dios que todo lo puede, que sea Él revelándose a sus vidas. Y esa es la parte que a veces dejamos de lado. Recuerda que cuando son pequeños tú los llevas, tú los guías, pero cuando crecen, ellos son los que van a tomar decisiones. Pero tú puedes seguir cubriéndolos, puedes seguir pidiendo a Dios por esos hijos, quitándote un poquito el peso, sabiendo que Dios es su principal padre. La protección física es crucial para nuestra salud, ¿no? Y seguridad en la vida diaria, protegiéndolos de accidentes y enfermedades. La protección mental es fundamental para la paz interior, alejándolos de pensamientos destructivos, de inseguridades, de ansiedad. Cuando oramos por nuestros hijos, muchas veces reducimos nuestras oraciones a un cuídalo, protégelo de todo peligro. Y aquí nos están diciendo que cada cosa por la cual debemos ser, sí, la protección física es importante, pero también oras por su paz mental, también oras por su protección emocional, los resguardas de relaciones que no son provechosas para ellos, de los rechazos, de las experiencias que pueden herir su corazón. La protección espiritual nos defiende de influencias negativas, de tentaciones y ataques del enemigo que buscan alejarte de Dios. Como dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, brindándonos una protección divina. Nuestras oraciones crean un cerco, hermanas, un cerco de protección alrededor de nuestros hijos. En este mundo lleno de peligros, en este mundo, hermanos, donde hay tantas situaciones y se mueve tanto el ámbito espiritual, debemos estar de rodillas, protegiendo y respaldando la vida de nuestros hijos y, como podemos ver, la vida en todos sus aspectos. La sabiduría divina nos ayuda a distinguir entre la verdad y la mentira en un mundo de valores relativos. El discernimiento nos permite reconocer los engaños de la cultura y mantenernos firmes en nuestras convicciones. El buen juicio nos capacita para tomar decisiones correctas, incluso bajo presión social o emocional. Basar nuestras decisiones en la palabra eterna de Dios nos da la claridad que necesitamos. En Santiago 1:5 nos anima a pedir a Dios la sabiduría que nos falta y Él la dará abundantemente. En una sociedad, hermanas, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan cada vez más, debemos orar para que nuestros hijos tengan la claridad y el valor necesario para elegir lo correcto, hermanas. El propósito de Dios para nuestros hijos es que descubran y cumplan su destino divino y único. Debemos orar para que nuestros hijos desarrollen plenamente sus dones y talentos especiales. Dios tiene un plan y una dirección clara para la vida de nuestros hijos.
en su carrera, matrimonio, ministerio. Aunque el camino pueda parecer difícil, debemos alentar a nuestros hijos a tener el valor de seguir el plan de Dios para sus vidas. Pidamos a Dios que revele gradualmente su voluntad a nuestros hijos y les dé pasión por su propósito. Queridos hermanos, ahora, y te vuelvo a repetir, cuando tienes hijos grandes, adolescentes, que las olas del mundo los atraen y los jalan, eres tú la del peso contrario. Es tu oración la que los va a traer de regreso. Es tu oración la que los va a proteger. Y si no tienes ese discernimiento, Dios te dice que le pidas sabiduría y Él te la dará. Las amistades y las influencias que rodean a nuestros hijos tienen un impacto profundo en su desarrollo, especialmente durante la adolescencia. Es crucial que oremos para que Dios los rodee de personas que los acerquen a Él y los ayuden a crecer en su fe y carácter. Debemos buscar que nuestros hijos tengan amistades edificantes, mentores piadosos y una comunidad de fe donde puedan desarrollarse espiritualmente. También es importante que tengan discernimiento social para elegir bien y resistir presiones negativas. En 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías rompen las buenas costumbres. Queridas hermanas, empezamos hablando de la importancia de orar con especificidad, o sea, con situaciones específicas, en lugar de orar por oraciones genéricas. Como ya te decía, la primera oración que se nos viene siempre cuando es nuestros hijos, que Dios lo guarde, que Dios lo acompañe. Pero cuando empezamos a orar con situaciones específicas, cubriéndolo, como ya vimos, en todos los aspectos de su vida, en sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, de relaciones. Entonces es mejor identificar las necesidades concretas y mencionar situaciones específicas. Y así vas a poder orar para ayudar a tu hijo a superar inclusive la timidez o pedir sabiduría con una amistad negativa. Debemos mantenernos informados sobre los desafíos diarios de nuestros seres queridos y orar por ellos, por su nombre, por sus exámenes, por sus amigos, por sus maestros, etc. Es importante orar por las emociones exactas que notamos en ellos, como la ansiedad, la tristeza, la confusión, la pérdida en la intervención específica con Dios. Registrar nuestras oraciones específicas y las respuestas de Dios crea un poderoso testimonio con el tiempo. Muchas veces oramos por nuestros hijos y cuando se suscita aquello por lo cual oramos, lo olvidamos. No olvides que cada cosa, que cada situación es un testimonio de la gloria de Dios, un testimonio que debes compartir con tus hermanos en fe. La Biblia nos dice que Dios responde a las oraciones específicas, no a las generalidades. Cuando más específicos seamos, más claramente veremos la respuesta de Dios. Que no te importe clamar por tus hijos, que no te importe levantar la voz, que no te importe si te escucha el vecino. Tus hijos son un tesoro que pusieron en tus manos.
Como lo vimos en el episodio pasado, debes de saber, debes de conocer lo que hay en tus hijos. Debes de tener esa comunicación con ellos, esa comunicación abierta que les permita ser abiertos, ser sinceros, estar en un lugar donde pueden ser escuchados sin ser juzgados. Permíteles ese abrir contigo para que puedas saber por qué tienes que orar por ellos. La palabra de Dios es nuestra arma espiritual más poderosa, hermanos. Al orar con las escrituras declaramos verdades poderosas sobre la vida de cada uno de nuestros hijos. Orar usando la palabra de Dios nos asegura que estamos pidiendo conforme a su voluntad, lo que aumenta nuestra confianza en que esas oraciones serán contestadas. Podemos personalizar los versículos bíblicos insertando el nombre de nuestros hijos para que la palabra de Dios se aplique directamente en ellos. La palabra de Dios tiene poder creativo y transformador cuando la declaramos sobre nuestros hijos. Estamos liberando ese poder para obrar en sus vidas. Queridos hermanos, hermanas, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la perseverancia en la oración por nuestros hijos. Como madres, a veces nos sentimos abrumadas por la tarea de criar a nuestros hijos, pero debemos recordar que la oración es constante y es clave. Aunque algunas oraciones puedan ser respondidas rápidamente, algunas otras quizás requerirán de mucho más tiempo, inclusive de años. Pero nuestra intercesión debe de ser fiel. No debemos desanimarnos si no vemos resultados inmediatos. Debemos de seguir tocando la puerta del cielo con fe y con determinación, sabiendo que Dios honra la persistencia de una madre. Nuestras oraciones tienen un efecto multiplicador que puede impactar a generaciones futuras. Mantengamos la esperanza y sigamos orando sin cesar. Recuerda que cuando oras por tus hijos, no solamente se estás orando por ellos, sino por sus generaciones, por toda tu descendencia. Así que ten esto en tu mente cuando ores por ellos, para que sea una oración que sepas que no solamente va a repercutir en ellos, sino en todos, en toda tu descendencia. Ora por ellos los 365 días del año. Ora por ellos los 7 días de la semana, las 24 horas. Que cada vez que vengan a tu mente, encomiéndalos a Dios. Pídele a Dios sabiduría para saberlos guiar hacia su presencia, hermana. Vamos a hablar sobre cómo orar con fe por nuestros hijos. La clave es reconocer las promesas de Dios para nuestros hijos y confiar plenamente en que Él las cumplirá en su tiempo perfecto. Muchas veces su tiempo no es nuestro tiempo, pero confía en que Él las cumplirá. Debemos de visualizar a nuestros hijos viviendo en la realidad de nuestras oraciones. Ver nuestras oraciones contestadas como si ya hubieran sido concedidas. Es importante expresar gratitud a Dios por lo que ya está haciendo en la vida de nuestros hijos, incluso antes de ver los resultados tangibles. La oración sin fe es como un teléfono desconectado. Debemos orar desde una confianza plena en el carácter amoroso de Dios y su deseo de bendecir a nuestros hijos aún más que el nuestro propio. Recuerda que antes de ser tus hijos son los hijos de Dios. Y Él
cuidó de ellos desde el vientre. Así que bajo ese concepto los estás protegiendo con un amor mucho más grande que el tuyo propio. Recuerda las madres bíblicas que oraron por sus hijos. Ana oró fervientemente por un hijo y prometió dedicarlo al servicio de Dios. Su oración le dio un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas y líderes de Israel. Jocabed protegió a Moisés y confió en el plan de Dios para él a pesar de las circunstancias imposibles. Su fe permitió que su hijo se convirtiera en el liberador de Israel. María atesoraba y meditaba todo en su corazón. Su aceptación del plan divino y su reflexión continua nos enseña una actitud de cómo se contempla la maternidad, de cómo vio a su hijo crecer y ella sabía que su hijo tenía un propósito y simplemente lo contemplaba desde su posición materna, pero dejó que su propósito siguiera y no lo interrumpió. Nosotros tenemos que ser esas Marías, dejar que el propósito de Dios se haga en la vida de nuestros hijos. Nosotros a veces por protegerlos, por no dejar que sufran, por no dejar que se tropiecen, nos entrometemos en los planes de Dios. Así que, queridas hermanas, deja que el propósito de Dios, que es perfecto y bueno, sea quien lidere la vida de tus hijos. Este versículo de Proverbios 22:6 nos recuerda que la crianza de los hijos es una inversión a largo plazo. Aunque en ocasiones parezca que las enseñanzas no están dando fruto, la semilla plantada en la niñez puede germinar más adelante. La historia del hijo pródigo en Lucas 15 nos muestra que algunos hijos deben pasar por una etapa de alejamiento antes de valorar el hogar. Mantener la oración constante es como mantener encendida la luz del hogar, dándoles un lugar al cual regresar. Como madres debemos de cambiar nuestras oraciones, de cámbialo a encuéntralo. Encuéntralo en donde esté. Mantener las líneas de comunicación abiertas sin juzgar. Buscar apoyo en otras madres. Orar por las personas que Dios pondrá en su camino. Y cultivar nuestra propia relación con Dios son estrategias importantes durante esta etapa. Un legado de oración. Refleja la idea central de cómo la oración por nuestros hijos puede transformar nuestra maternidad y crear un legado espiritual duradero. El versículo de Juan 14:13, que nos recuerda que Dios responderá a nuestras oraciones hechas en el nombre de Jesús para su gloria. Explicó que las oraciones no solo cambian a nuestros hijos, sino que nos cambia a nosotras primero, haciéndonos madres más pacientes, amorosas y sabias. Enfatizo que debemos de persistir en la oración, aunque a veces nos veamos sin resultados. Recuerda que no siempre van a haber resultados inmediatos, pero en Gálatas 6:9 nos recuerda que cosechamos a su debido tiempo si no nos rendimos.
Estamos sembrando semillas, hermanas, semillas espirituales que pueden tardar en brotar, pero que darán fruto en el tiempo perfecto de Dios. Queridas hermanas, yo espero que todo esto te haya servido y haya sido de bendición. Te agradezco que nos hayas acompañado en este camino espiritual. Te invitamos a que compartas este mensaje. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, ponle me gusta, eso nos ayuda un montón para que puedan seguir llegando a más hermanas que necesitan escuchar esta palabra y que este contenido pueda ser de inspiración. Comparte el mensaje con otras madres que puedan beneficiarse con este poder de la oración. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aquí en la descripción te dejo el link de cada una de ellas. Tenemos diferentes temas, reflexiones y recursos, no solamente para las madres cristianas, sino para el caminar en Cristo. El próximo viernes abordaremos el tema balance entre el hogar y el ministerio, descubriendo cómo servir a Dios mientras cuidamos a nuestra familia. Que Dios bendiga tu caminar como madres de oración y te agradezco que hayas estado hoy con nosotras. Bendiciones y que la oración por tus hijos siempre esté en tu boca. Amén y amén.